La niebla se extendía baja sobre la aldea montañesa de San Pedro de Atacama, como una vieja manta que una madre arroja sobre sus hijos helados. En el silencio de la madrugada, cuando ni siquiera el viento aún dormía en las hendiduras de las rocas, una figura encorvada, vestida de negro, se movía lentamente por el sendero de piedra. Doña Beatriz, que tenía más de 70 años, pero nadie recordaba con exactitud la edad de esta extraña mujer, que iba de casa en casa con una misión misteriosa. En sus temblorosas manos descansaba un viejo saco de lienzo, oscurecido por el tiempo y las lágrimas. La tela estaba tan desgastada que al trasluz se veían delgadas hebras que lo mantenían unido por un milagro o por fe. Todos los días, doña Beatriz comenzaba su ronda muy temprano, cuando los gallos aún no habían cantado y las estrellas aún no se habían apagado. Se acercó a la primera puerta, una sencilla construcción de madera, cubierta de las marcas del tiempo y del clima. 3 delicados golpes. Pausa. Nuevamente, 3 golpes. Detrás de la puerta se escucharon pasos cautelosos. La puerta se entreabrió y apareció el ojo asustado de una joven. Beatriz pronunció en voz baja las palabras que había repetido durante muchos años. «Hija mía, ¿tienes una oración para el Señor?». La mujer dudó. Detrás de ella, un niño lloraba. Quizás estaba enfermo. Tal vez simplemente tenía hambre. Finalmente, salió y le susurró algo al oído a la anciana. Beatriz asintió, como si hubiera aceptado una carga invisible, y cuidadosamente la colocó en su saco. La primera oración de ese día había sido recogida. No siempre doña Beatriz fue recolectora de oraciones. Una vez fue la esposa de don Agustín, el sacerdote del pueblo con ojos bondadosos y manos tiernas. Tuvieron 4 hijos y 2 hijas, y su hogar se llenaba de risas infantiles y del aroma del pan fresco. Beatriz en ese entonces era una mujer regordeta, con mejillas sonrosadas, que usaba faldas coloridas y cantaba oraciones matutinas con una voz clara. Pero hace 15 años, una epidemia llegó al pueblo. Primero, se enfermó el menor, Miguel, que no tenía ni 5 años. Luego los otros niños, uno tras otro, como velas que se apagan con la corriente de aire. Beatriz rezaba día y noche, de rodillas hasta tener ampollas de sangre, pero el cielo parecía haberse quedado sordo. En 2 meses había enterrado a todos sus hijos. Don Agustín no resistió y murió de pena el invierno siguiente. Quedándose completamente sola, Beatriz deseó morir. Pero una noche, cuando yacía sin fuerzas en el frío suelo de la iglesia, tuvo un sueño. Sus hijos estaban frente a ella, vestidos de blanco y decían: «Mamá, recoge las oraciones de otros que sufren. Dios las escucha mejor cuando están juntas, como nuestras voces en un coro». Al despertar, Beatriz entendió que había encontrado su vocación. Tomó un viejo saco que una vez usó para recoger maíz y comenzó su extraña misión. Durante los primeros años, la gente se alejaba, sin comprender su dolor. Pero poco a poco, algunos comenzaron a creer que en esta mujer sencilla residía una cercanía especial con el cielo. Cada mañana, doña Beatriz comenzaba su ronda desde las casas más alejadas del pueblo, donde los senderos se perdían entre las rocas. Su recorrido era invariable, como un antiguo ritual transmitido por los santos. La primera siempre era la casa de don Pablo, el viejo pastor con un corazón endurecido. «Lárgate de aquí con tus cosas de pagana», gritaba él, sin abrir completamente la puerta. Pero Beatriz no se iba. Se quedaba en el umbral y susurraba: «Don Pablo, sé que en tu corazón hay una oración por tu hijo en la cárcel». Pausa. Un golpe sordo de la puerta al cerrarse, y aún así, al día siguiente,
venía de nuevo. En casa de doña María, las cosas eran diferentes. Esta mujer de cabellos grises y ojos amables siempre recibía a Beatriz con reverencia. Doña Beatriz, susurraba, tengo una oración por mi nieto. Los médicos dicen que hay agua en sus pulmones y puede que no sobreviva al invierno. La anciana recibía esas palabras como un tesoro, colocándolas cuidadosamente en su saco. Los niños del pueblo reaccionaban de diferentes maneras. Los pequeños se escondían tras las faldas de sus madres, con los ojos abiertos de par en par por miedo. Viene la bruja con su saco, susurraban. Pero los adolescentes, en cambio, la seguían, burlándose de ella e imitando su andar lento. Para el mediodía, el saco se volvía notablemente más pesado. Cada oración, cada silenciosa confesión, cada pedido de ayuda se asentaba en la tela de lienzo como una carga invisible. Beatriz sentía como sus hombros se encorvaban más bajo ese peso, pero continuaba su camino. Sus manos temblorosas apenas podían sostener los tirantes del saco, y sus piernas adoloridas apenas subían los escalones de piedra hacia la siguiente casa. Con el paso de los años, la paciencia de los habitantes del pueblo hacia doña Beatriz comenzó a agotarse. El joven sacerdote, el padre Carlos, que había venido a reemplazar a don Agustín, se oponía abiertamente a su actividad. Es una superstición, predicaba desde el púlpito. Dios no necesita intermediarios para recibir oraciones. Esta mujer los está engañando. Los niños se hicieron más crueles en sus burlas. Corrían tras ella en grupo, tirando de los bordes de su saco y gritando, «Bruja, bruja, recolectora de oraciones, muéstranos qué tienes en el saco». Beatriz no respondía, solo apretaba el saco contra su pecho y continuaba su camino, murmurando algo para sí misma. La familia de su difunto esposo decidió tomar cartas en el asunto. La tía Dolores, una mujer corpulenta con una voz autoritaria, llegó a su casa acompañada de 2 hombres. «Beatriz, has perdido completamente la razón. Te llevaremos a un hogar de ancianos en la ciudad. Allí estarás mejor que aquí, donde avergüenzas a nuestra familia». La anciana retrocedió contra la pared, sosteniendo firmemente el saco. «No, no puedo. ¿Quién recogerá entonces sus oraciones? ¿Quién las llevará al cielo?». Los hombres intentaron quitarle el saco, pero Beatriz resistía con una sorprendente fuerza para su edad. Entonces habló doña Carmelita, la única mujer en el pueblo que siempre defendía a Beatriz. «¿Y si ella tiene razón?», dijo en voz baja. «¿Y si Dios realmente escucha? ¿Quiénes somos nosotros para detener lo que puede ser más valioso que una oración?». Un silencio pesado se cernió en el aire, como nubes antes de una tormenta. Los hombres retrocedieron de mala gana, pero la amenaza permanecía. La calamidad llegó al pueblo de forma inesperada, como un aguacero montañés que se abre desde un cielo claro. A principios de la semana se enfermó el hijo del herrero, luego la hija del panadero y después familias enteras. Los estómagos se retorcían de dolor, los niños vomitaban y los ancianos se debilitaban tan rápido como si la vida se les escapara como agua de una jarra agrietada. Fue entonces cuando aquellos que antes se habían reído de doña Beatriz comenzaron a acercarse a ella. La primera fue doña María, arrastrando de la mano a su pálido nieto. «Doña Beatriz, por favor, ayúdenos. Lleve mi oración al Señor. Es lo único que tengo». Detrás de ella llegaron otros. Don Pablo, que antes la había echado, golpeó la puerta en medio de la noche. «Beatriz, por lo sagrado, añade mi pedido. Mi hijo en la cárcel también está enfermo». El saco comenzó a hincharse increíblemente. Beatriz apenas podía levantarlo de la cama. Cada mañana, al prepararse para su recorrido, sentía cómo sus rodillas
cedían bajo el peso de la carga. Pero el sufrimiento de la gente pesaba aún más. En el saco ahora reposaban oraciones por la vida y la muerte, súplicas de madres por sus hijos, ruegos de padres por sus familias y susurros de ancianos por sus nietos. Al final de la semana, Beatriz comprendió que no podía esperar más a su siguiente recorrido. El saco se había vuelto tan pesado que arrastraba por el suelo. Su viejo cuerpo se negaba a obedecer, pero su alma exigía acción. «Señor», susurró mirando el saco, «es hora de llevar sus oraciones directamente a ti». Tomó la decisión. Mañana, al amanecer, subiría a la montaña sagrada, donde el cielo está más cerca de la tierra. En la oscuridad del amanecer, cuando las estrellas aún temblaban en el borde del cielo, doña Beatriz comenzó su ascenso. El saco con las oraciones era tan pesado que tuvo que arrastrarlo por el sendero pedregoso. Cada paso costaba un esfuerzo. Sus pies resbalaban sobre las piedras húmedas y su respiración salía entrecortada de su pecho. El sendero se retorcía entre las rocas, subiendo cada vez más. Beatriz se detenía cada pocos minutos, apoyándose en las piedras, tratando de calmar el dolor en su espalda. Sus viejas articulaciones crujían, sus manos temblaban de cansancio, pero no dejaba el saco. «Señor», murmuraba, «dame fuerzas para llevarlas hasta ti». El camino se volvía cada vez más difícil. Las piedras se desmoronaban bajo sus pies y el viento aumentaba, intentando empujar a la anciana de regreso al abismo. En un momento, cayó, golpeándose la rodilla contra una piedra afilada. La sangre se filtró a través de la tela desgastada de su falda, pero doña Beatriz se levantó y continuó subiendo. A mitad del camino, un joven pastor, con un rebaño de llamas, se acercó a ella. «Abuela, ¿a dónde lleva ese peso? Déjame ayudar». Beatriz sacudió la cabeza. «No, hijo mío, esta es mi carga. Dios me confió llevar estas oraciones. No puedo entregarlas a otras manos». El pastor la observó marcharse, sacudiendo la cabeza. El sol ya había ascendido por encima de las montañas cuando la figura de doña Beatriz se hizo apenas distinguible entre las rocas. El saco dejaba una huella en el polvo, y la anciana, lentamente, pero sin desfallecer, se acercaba a la cima, donde el cielo toca la tierra. Ante la última roca, las fuerzas finalmente abandonaron a doña Beatriz. Cayó de rodillas, abrazando el saco como una madre abraza a su hijo enfermo. La cima estaba cerca, unos pocos pasos más, pero sus piernas ya no respondían. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, mezclándose con el polvo y el sudor. «Señor», murmuró casi en un susurro, «he llegado hasta ti con sus oraciones. Acepta estas súplicas». De repente, una sombra se posó sobre su rostro, bañado por el sol. Beatriz levantó lentamente los ojos y vio a un hombre que estaba a su lado. Su ropa era más blanca que la nieve en los lejanos picos. Su rostro irradiaba una luz serena, y sus ojos, en esos ojos, había eternidad. Extendió su mano, tan suave, que la anciana sintió en ella todo el amor del mundo. «Pesado es tu saco, hija mía», dijo él con una voz que resonaba como el repique de una campana lejana. «Has llevado el dolor de los demás por tantos años, como yo llevé la cruz de la humanidad». Beatriz no podía hablar, solo lloraba. El extraño se sentó junto a ella, y sus manos comenzaron a desatar los apretados nudos del saco. Cuando el saco se entreabrió, de él salió un grupo de palomas blancas. Se elevaban hacia el cielo, girando sobre la cima de la montaña, y cada ave brillaba desde adentro, como un pequeño sol. Beatriz comprendió. Eran las oraciones. Habían adquirido alas para volar directamente hacia el trono del Altísimo. «Has llevado sus oraciones como una madre lleva a su hijo enfermo»,
dijo el extraño, ayudándola a levantarse. Ahora ve en paz. Tu servicio ha sido aceptado. Y tan silenciosamente como apareció, desapareció en los rayos del sol poniente. Con el saco vacío, pero el corazón lleno, doña Beatriz descendía de la montaña. Sus piernas, que apenas la sostenían al subir, ahora caminaban con ligereza, como si alas la llevaran por el sendero pedregoso. El saco, que antes se arrastraba tras ella, ahora danzaba en el viento, ligero como una nubecita matutina. En la aldea ya se difundían las primeras buenas noticias. El hijo del herrero abrió los ojos y pidió agua. La hija del panadero se sentó en la cama y sonrió a su madre. Susurraban por las casas sobre curaciones milagrosas. Cuando doña Beatriz llegó a las primeras cabañas, doña Carmelita la recibió con ojos brillantes. «Todos se están recuperando», exclamó ella. «Todos los por quienes rezamos». Detrás de ella salieron otros. Don Pablo bajó la mirada, avergonzado de sus groseras palabras. Doña María se acercó con su nieto, quien ahora se mantenía firme sobre sus pies. Algunos se arrodillaron pidiendo perdón por su incredulidad. Beatriz solo sonreía, acariciando el saco vacío. «No me agradezcan», decía suavemente. «Solo recogía lo que ustedes daban con amor. Dios nos escuchó a todos». Desde ese día, la gente comenzó a mirar de otra manera a la extraña costumbre de doña Beatriz. Ahora venían a ella con oraciones, y nadie se atrevía a reírse. Y el sacerdote padre Carlos, al pasar junto a su casa, siempre se descubría en señal de respeto. Y cada mañana, cuando los primeros rayos del sol doraban los techos de la aldea, doña Beatriz salía con su saco. Pero ahora la gente sabía, ella no solo recogía palabras, sino fragmentos del alma humana, para llevarlas allí donde el cielo toca la tierra. Y con esto, queridos espectadores, concluye la historia de doña Beatriz, una mujer sencilla que encontró una forma extraordinaria de servir a Dios y a los demás. Esta historia nos recuerda que la oración no son solo palabras, sino un vínculo vivo entre el cielo y la tierra, y que a veces los milagros más increíbles vienen de las manos más ordinarias. Si esta historia ha tocado su corazón, por favor, denle un me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Así nos ayudarán a contar más asombrosas historias sobre fe, esperanza y amor. Asegúrense de compartir en los comentarios. ¿Creen ustedes en el poder de la oración? Quizás tengan su propia historia especial de cómo Dios respondió a sus súplicas. Nos encantaría escuchar sus pensamientos y experiencias. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor los bendiga.